Juan Ramón Rayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. Bueno, tus oyentes saben, Rayo, que cuando hemos analizado aquí datos del paro, datos de contratación, tú cuando son buenos dices, oye, pues son buenos. Cuando son un poquito menos buenos, pues dices, oye, pues podrían mejorar. Si cuando son malos, son malos. Lo que pasa es que también nos das explicaciones. Por ejemplo, con el tema de contratación o contratos indefinidos, nos dijiste, bueno, es que hay que tener en cuenta que ahora lo que antes era llamado temporal, en muchos casos pasa a llamarse fijo discontinuo, con lo cual son contratos fijos discontinuos, es decir, fijos que duran menos que los fijos. A propósito de esto, una diputada del Partido Popular interpeló esta semana, la diputada se llama Carmen Navarro, a Yolanda Díaz y le dijo, le habló de este asunto, de los contratos temporales, diciendo que si el cambio es que se ha cambiado el nombre. Y la respuesta de Yolanda Díaz fue esta. En 4 meses se han firmado 1.767.836 contratos indefinidos en España, 1 de cada 2. Yo quiero pensar que usted, siendo jurista, está preocupada no porque sea indefinido, sino porque pueda haber fraude. Y a mí me preocupa mucho más el fraude que a usted. Y por eso ya le anuncio que la semana que viene vamos a lanzar una campaña desde la Inspección de Trabajo para investigar el posible fraude en los fijos discontinuos. Es decir, Rayo, que implícitamente la ministra de Trabajo está reconociendo que a lo mejor no era todo tan bonito como nos habían dicho cuando presumían del dato histórico de los contratos indefinidos. Claro, a ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es, o puede ser mejor para el trabajador un contrato fijo discontinuo con un contrato temporal. Sí, puede ser mejor porque, aunque ese trabajador, como has dicho, trabaja durante cortos periodos de tiempo, mantiene una vinculación con la empresa y siempre que sea necesario para cubrir, por ejemplo, pues un pico de demanda estacional, pues en lugar de recurrir a otro trabajador, se tratará de recurrir a él, sabe que lo llamará a la empresa en determinadas fechas, aunque sea durante breves periodos temporales, pero manteniendo esa vinculación con la empresa. Por tanto, también incluso puede mejorar hasta cierto punto la productividad, porque si siempre soy yo el que está haciendo esta tarea, aunque sea en breves periodos de tiempo a lo largo del año, pues la termino aprendiendo. No es que cada vez que entre uno tenga que aprender desde cero, pues no sé, a ser camarero, por ejemplo, en un determinado lugar. Y esto es verdad que puede ayudar. Ahora, claro, cuando se nos dice han aumentado mucho los contratos indefinidos, muchas personas tienen la idea, la sensación de que están aumentando lo que antes entendíamos por contratos indefinidos. Y no, lo que ha sucedido es que los contratos temporales se han mejorado, esto es cierto, se han convertido en fijos discontinuos y esto hay que valorarlo, pero no hay que generarle a la gente la falsa impresión de que lo que antes eran o lo que antes entendíamos por contratos indefinidos es lo que ahora está creciendo sobremanera, que también está creciendo, pero no todo es eso ni mucho menos, y que la mitad de los contratos, como dice la ministra, son indefinidos a la antigua usanza. Y a esto, además, se le añade otro factor que creo que es lo que hay que distinguir y es hacia lo que va la ministra y que, como dices, en cierto modo entra en contradicción con su propio discurso. Puede haber contratos que por su naturaleza deberían ser indefinidos continuos, pero que como pues es enormemente gravoso hacerlo así, se estructuren como fijos discontinuos. Es decir, de la misma manera que antes podía haber contratos que deberían haber sido indefinidos, pero se utilizaba la contratación temporal para conseguir algo de flexibilidad que no te da la legislación laboral, por esa vía, pues ahora podría estar usándose esa otra forma, que son los fijos discontinuos, para relaciones laborales que deberían ser fijas continuas o que por su naturaleza productiva debería ser fija continua. Pero claro, si eso se puede estar produciendo, pues los datos ya no es que estén transformando unos contratos temporales en fijos discontinuos, que constituye una mejora. Es que ni siquiera parte de los fijos discontinuos pues son propiamente fijos discontinuos, sino que bueno, pues hay una especie de fraude de ley que, o puede haber, no lo sé, que deriva de una legislación laboral que es muy rígida. Si es que al final siempre pasa lo mismo. Si la ley no otorga
las figuras contractuales con la flexibilidad debida para la realidad económica, pues se buscan alternativas, lo mismo, y no me quiero ir muy lejos, pero lo mismo pasa, por ejemplo, con los riders, como ya lo explicamos. Te obligan a contratar los temporales, pues te inventas una nueva figura jurídica, o siguen siendo autónomos pero les compartes el algoritmo, porque el ministerio intenta que a una realidad económica que es la que es, se le imponga una realidad jurídica que no tiene en cuenta el contexto y la naturaleza de esa realidad económica. Bueno, aclarado capítulo Yolanda Díaz, vamos con capítulo José Luis Escrivá. ¿Cómo se ha puesto tu amigo Escrivá Rayo con el Banco de España, diciendo que sus trabajos no son sofisticados por las diferentes alertas que hizo ayer el Banco de España? Entre otras, no vamos a crecer lo que se decía, los niveles de deuda y déficit se van a ir a otros nuevos récords históricos si no reduce el gasto en pensiones. Escrivá dice que el Banco de España no está haciendo trabajos con que aporten, que sean sofisticados y que tengan novedades. ¿Tú cómo ves todo esto? Bueno, hombre, justamente lo que le reprochó ayer el Banco de España al Ministerio de Seguridad Social y a Escrivá, y creo que es un reproche muy razonable y muy bien hecho, es que no sabemos realmente, no se ha hecho una estimación seria, no la ha hecho el Ministerio, de cuál es la previsión de la evolución del déficit de la seguridad social, del aumento de los gastos a la seguridad social, la evolución de los ingresos a largo plazo, que no tenemos una estimación de todo esto post-reforma Escrivá, que no tenemos una estimación de todo esto dada la situación de elevada inflación que pues va a dar lugar, si no cambian las cosas, a una subida de las pensiones conforme al IPC, mientras que los trabajadores que están cotizando no van a haber aumentado sus salarios conforme al IPC y, por tanto, los gastos van a crecer nominalmente más que los ingresos y, por tanto, el déficit en términos nominales y también en términos reales se va a incrementar. Bueno, el Banco de España le dice, señores del Gobierno, y más en particular, señor súper riguroso y súper técnico, ministro Escrivá, están cambiando muchas cosas de la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones y no nos ha ofrecido un cálculo mínimamente riguroso de si todo lo que se está haciendo contribuye o no contribuye a la sostenibilidad o más bien a la insostenibilidad. Y por tanto, antes de seguir tocando cosas del sistema de pensiones, antes de seguir tomando decisiones muy osadas como mantener la revalorización de las pensiones al IPC en un contexto inflacionista que no sabemos lo que va a durar. Claro, si termina el año que viene, pues bueno, un gasto extraordinario más y a ver cómo cuadramos las cuentas a medio plazo, pero imaginemos que esto dura 5 años o 10. ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Incrementar sistemáticamente el gasto en pensiones en términos nominales mucho más que los ingresos? Es que incluso la situación es disparatada, incluso desde los términos del propio Ministerio. Ellos deberían reconocer que si la situación actual se prolonga 5, 6, 7 años, esto es que ya ni siquiera es insostenible en 2050, es que se vuelve insostenible en 2030. Y, por tanto, estas promesas de que vamos a indexar siempre las pensiones al IPC se mantienen en el humo, sobre todo si no presentas cálculos actualizados año a año en los que se pueda ver si el sistema va aguantando, se va acercando al equilibrio o no aguanta, se va alejando del equilibrio. De ahí que reprocharle al Banco de España que no haga su trabajo cuando es el Ministerio de Seguridad Social quien no lo está haciendo, pues tiene bemoles. Una última cuestión, Juan Ramón, que además a lo mejor no se ha enterado la gente y le suena raro que yo te haga esta pregunta. ¿Por qué falta leche de fórmula, la leche para bebés, en Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Pues sí, ese es uno de los, ahora mismo, de los dramas nacionales, en parte de manera comprensible, claro, porque si tienes un niño pequeño que por circunstancias tiene que tomar leche de fórmula, leche en polvo, y no la hay, pues a ver cómo alimentas nutricionalmente de manera correcta al niño. Ahora mismo casi la mitad de los comercios de Estados Unidos declara que no tiene stock, que no tiene disponibilidad de leche de fórmula. Y además la situación es especialmente grave en determinados estados del país. En otros no se sufre tanto la carestía, pero en otros sí. De hecho, ayer Biden salió a anunciar que iba a aplicar una ley para defensa, no para cuestiones civiles, sino para defensa de la guerra de Corea, por la que los
productores de Estados Unidos estarán obligados a todo input que necesite los fabricantes de leche en polvo, pues tendrán prioridad esos fabricantes de leche en polvo para comprarlo frente a cualquier otra compañía. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es lo que pasa cuando mezclas una economía que, digámoslo así, está encerrada en sí misma frente al exterior, es decir, una economía proteccionista, con una economía que está sobrecalentada internamente. A lo mejor no se ve clara la relación, pero expongámoslo así. El 98% de toda la leche en polvo, de toda la leche de fórmula que se consume en Estados Unidos, se produce en Estados Unidos. ¿Y eso por qué es así? Pues porque la Agencia del Medicamento estadounidense, la FDA, prohíbe de facto, no expide licencias para importar leche de fórmula de otros países. Claro, uno puede decir, bueno, pues yo leche de fórmula de Bangladesh no me fío porque a saber cómo la están haciendo y si añaden componentes que son nocivos para los bebés, pues puede ser un peligro. Vale, de acuerdo, se puede entender, pero ¿por qué no deja importar leche de fórmula de la Unión Europea? ¿Qué pasa? ¿Que aquí la leche de fórmula no pasa los controles adecuados para que los niños europeos se alimenten de manera correcta? ¿O por qué no deja importar la leche de fórmula de Nueva Zelanda o de Suiza? Y menciono estos tres países o bloques económicos porque son los tres mayores exportadores del mundo de leche en fórmula. La Unión Europea es el mayor productor del mundo y el mayor exportador del mundo de leche de fórmula. ¿Por qué no lo compran los estadounidenses ahora mismo de la Unión Europea si no tienen? Pues porque a la Agencia del Medicamento estadounidense no le da la gana de reconocer que la leche de fórmula, que aquí pasa los controles sanitarios pertinentes, puede ser adecuada para Estados Unidos. Y a veces las trabas son tan absurdas, fíjate, como que en las etiquetas los componentes no aparecen en el orden que la Agencia del Medicamento dice que tienen que aparecer. Entonces, claro, no dejas importar leche de fórmula cuando sería la solución más inmediata. Aquí no hay carestía de leche de fórmula. Pues traes parte de la de aquí allí y se soluciona la carestía. Y además, como digo, el mercado allí está muy recalentado. Es decir, faltan trabajadores por todos lados. De manera que, aunque aumente la demanda de leche en fórmula en Estados Unidos, las fábricas locales no tienen capacidad para producir más. Hay cuellos de botella por todas partes, también en la leche en fórmula. Y claro, pues si en algunas partes del país ha caído la producción, esto por otras circunstancias, porque la FDA pidió en febrero que ciertos productos de leche en fórmula se dejaran de producir en Estados Unidos porque tenían miedo de que podían ser nocivos. Claro, si baja la producción y no hay margen para aumentarla en otras partes del país y tampoco dejas importarla de fuera, pues carestía, desabastecimiento, y eso es lo que está pasando. Algunos dicen que es culpa del mercado, en este caso es clarísimamente culpa de un horroroso intervencionismo estatal. Pues ahí tienen las consecuencias. Juan Ramón Rayo, gracias por explicarnos la economía para que todos lo entendamos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta la semana que viene.